Esperamos unos minutos que se sume la gente. ¿Se me escucha? ¿Alguien que me dé feedback, por favor? Sí, se escucha. Se escucha. Perfecto. Sí, sí. Gracias, chicos. Dos minutos, que veo que hay gente todavía se está conectando. Minuto. Bien. Bien. Bueno. Hola, profe. Buenas Hola. noches. Buenas noches. Le hago una pregunta. ¿Sus clases Sí. son a las 8 en punto o a las 8:15? No, en realidad yo les vengo diciendo al centro a las 8. En realidad yo fijé a las 8 por un tema más sencillo de acordarse del horario. Lo que pasa es que la cursada regularmente es 8:15. Entonces estamos ahí un poco en la confusión y como yo no, esta es una cuenta de la facultad, yo a las 8 en punto estaba listo para la clase y ahí tuve que escribir al centro de estudiantes para que me dieran acceso. Entonces, dos opciones, o lo fijamos 8:15 o le tiro de orejas al centro para que se acuerde que sean las 8. Si están todos de acuerdo, yo creo que 8:15 está perfecto. ¿Está bien? Y si a Bueno, usted le listo. viene bien, obvio. Vamos a dejarlo entonces 8:15, igual voy a después de mandar un correo, porque va a ser más sencillo. Mantener el horario regular de la cursada, yo había puesto las 8 por un tema simplemente de redondear el horario, nada más que por eso. Pero Muchas gracias, profe. tampoco quiero, viste, que estemos ahí 15 minutos al Pepe los dos. Ustedes de un lado y yo del otro. Así que si les parece, ya a partir de la clase que viene dejamos, vamos a dos cosas. Primero, ustedes conmigo los martes tienen siempre, salvo que no, o sea, si no hay clase yo les voy a avisar, ¿ok? Así que si no dije nada, los días martes, 8:15, tenemos aquí, ¿ok? Bueno, gente, vamos a seguir un poco con la bolilla 2, la unidad 2. ¿Se acuerdan que la clase pasada empezamos a analizar un poquito esto de la democracia constitucional? Es decir, esta relación ineludible, indefectible, que existe entre democracia y régimen democrático, ¿no? Desde la visión del constitucionalismo moderno y además desde la tesis que defiende nuestro titular, el doctor Jiménez, que además él lo ha defendido no solamente en su manual, sino además en diferentes artículos académicos, bueno, justamente esta noción de constitución más democracia, como dos elementos inescindibles que necesariamente van de la mano. Para que haya constitucionalismo, para que hablemos de un derecho constitucional en sentido estricto, para que no caigamos en un formalismo que, digamos, vacío de contenido, es necesario que la noción de constitución sea analizada desde el contexto de la democracia. Entonces vimos la clase pasada un poco en relación con esto, lo que era el Estado de Derecho, por un lado, es decir, aquellos elementos que en algún punto dotan de contenido a esta noción de constitucionalismo democrático, ¿no? Es decir,
Habíamos dicho las características del Estado de Derecho. En primer lugar, poseer una finalidad personalista, es decir, reconociendo la dignidad humana como el prius, como el objetivo más importante del Estado. En segundo lugar, vimos que digamos, la noción de Estado de Derecho plantea la existencia de medios genéricos y principistas, como es la soberanía del pueblo y el imperio de la ley. Soberanía del pueblo e imperio de la ley como los dos principios básicos del Estado de Derecho. Y por último, también analizamos la existencia de ciertas técnicas jurídicas determinadas, y entre las cuales destacamos la supremacía de la Constitución, cuestión que vamos a ver en detenimiento a partir de la próxima clase, la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, que esto ya lo han visto en alguna de las otras unidades, no sé si con Pía o con Soraya, la legalidad administrativa, que esto lo vamos a ver seguramente en la segunda parte, el control de actividad de los órganos estatales, también lo vamos a ver en la parte orgánica, es decir, cómo nuestra Constitución, además de establecer un sistema de derechos, establece justamente reglas para el ejercicio del poder político del Estado. Y más concretamente, no solamente la división de poderes, sino también el control recíproco de los poderes. Y por último, la alternancia en el gobierno, es decir, el hecho de que digamos, un sistema, una democracia constitucional necesariamente requiere de una alternancia en el ejercicio del poder político. Muchas veces esto nos puede resolver algunas preguntas sobre si algunos sistemas, digamos, que en los papeles son formalmente democracias constitucionales, lo son en la realidad. Pensemos en el caso de Cuba, pensemos en el caso de Venezuela, pensemos en el caso de numerosos estados africanos, en los cuales, si bien existe un régimen constitucional, una constitución vigente y una división de poderes, lo concreto es que el poder político y sobre todo el poder ejecutivo es ejercido de forma ininterrumpida y sistemáticamente renovándose en ciertas elecciones, digamos, de forma indefinida. También podríamos pensarlo, no sé, y esto ya acá entramos en un terreno bastante complejo, pero bueno, el derecho constitucional todo el tiempo vincula la cuestión digamos, normativa jurídica estrictamente con la cuestión política. Es innegable que el derecho constitucional tiene un gran contenido político, porque justamente el derecho constitucional, principalmente, uno de sus principales objetivos es el control del poder político a través de sistemas institucionales. Pero bueno, como les decía, quizás alguno podrá decir, bueno, en el caso de Rusia también podría ser un poco cuestionable, en tanto que, digamos, no tenemos una persona con más de 10 años en el poder, digamos, no renovándose de forma indefinida. También vimos la clase pasada, más allá del concepto de democracia constitucional, analizamos el artículo 1 de la Constitución, en cuanto, perdón, y antes de pasar a eso, dentro del concepto de democracia constitucional también vimos lo que se llama la defensa del orden constitucional. De qué forma nuestra Constitución establece herramientas dentro de la propia Constitución para garantizar justamente la vigencia de la Constitución y controlar y garantizar el orden constitucional. Vimos que lo hace a través de diferentes mecanismos, como el establecimiento de ciertas penas, como el establecimiento de ciertos crímenes, pero también hemos visto cómo el nuevo artículo 36 de la Constitución estableció nuevos elementos para garantizar el orden constitucional. Bien, en segunda instancia vimos la clase pasada las características del Estado constitucional argentino. Justamente analizamos los tres elementos centrales del artículo 1 de la Constitución, en cuanto señala que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. La clase pasada recordarán que analizamos estos tres elementos, que implica la representatividad, que implica el republicanismo y que implica el federalismo.
Dentro del carácter de la representatividad vimos el artículo 22 de la Constitución, que establece el principio que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esa Constitución. También vimos que la reforma del 94 introduce modalidades de democracia semidirecta, como son la iniciativa popular, en el artículo 39, y la consulta popular, en el artículo 40. Vimos también dentro del concepto del, digamos, el sistema republicano, nuestro Estado es una república, existen otros sistemas constitucionales democráticos del mundo que no son repúblicas. Más concretamente, en el caso europeo, el Reino Unido, España, Dinamarca, Holanda, Suecia, por nombrar algunos, son sistemas de monárquicos, monarquías parlamentarias. Son sistemas democráticos, pero no necesariamente son repúblicas. Nuestro sistema republicano plantea la soberanía popular, la división de poderes, como he dicho, la renovación periódica de los gobernantes, la responsabilidad de los gobernantes, la publicidad de los actos de gobierno y la igualdad ante la ley de todos. Un sistema, obviamente una monarquía parlamentaria, un sistema monárquico, plantea algunos cuestionamientos sobre el principio de igualdad ante la ley, puesto que nosotros tenemos una persona, un sujeto, que encabeza la corona, que tiene un estatus diferente al resto de los ciudadanos. Basta con ver un poquito lo que ha sucedido, digamos, en los últimos años en España con el rey y demás, como para que ustedes puedan entender a qué me estoy refiriendo. Bien. Y por último, más allá del sistema republicano, vimos la cuestión del federalismo. No nos explayamos ni nos vamos a explayar porque forma parte de una unidad, de una bolilla completa, y seguramente, no recuerdo, no sé bien con quién, si con Soraya, con Pía o con el doctor Jiménez, lo estarán viendo. La cuestión del federalismo como una forma digamos, de organización entre el poder y el territorio. Nuestro sistema federal, como hemos planteado, es una construcción y una decisión que toma el poder constituyente originario en 1853 y obedece, como les decía, por lo general, habíamos dicho que aquellos países que tienen grandes territorios suelen adoptar sistemas federales, tal es el caso de Argentina, Brasil, México, Canadá y Estados Unidos, como quizás los principales sistemas federales en el ámbito americano, y aquellos países con unidades territoriales un poco más pequeñas, digamos, adoptan sistemas unitarios. Uruguay es unitario, Paraguay es unitario, Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela. Bien. Nos quedaría pendiente ya para cerrar esta unidad 2, digamos, más allá de estos temas que había desarrollado y que repasamos un poquito, como para que ustedes vayan teniendo en cuenta qué es lo más relevante de cada unidad. Dice que lo acepten en la reunión. Perdón, acá me están pidiendo, pero yo a ver, porque me están diciendo que lo tengo que aceptar, pero no veo acá la parte, se supone que lo tienen que haber deshabilitado la sala de espera, no veo la sala de espera. A ver, un segundito. Maxi está pidiendo, profesor. Maxi es el que esté en otra dirección, porque... debe ser, porque yo había pasado, ese de estar un poco desorientado. ¿Se acuerdan que yo les había pasado un Zoom? Si alguien puede, le puede pegar la dirección esta del Zoom, porque debe estar intentando entrar a la cuenta que generé yo el primer día de clase, y luego lo cambiamos. Entonces, si alguno lo tiene en WhatsApp o demás, le puede pegar la dirección de Zoom, por favor, se lo agradecería, ¿sí? Bien, seguimos adelante. Como les decía, en esta unidad 2 teníamos estos tres grandes temas: democracia constitucional, en segundo punto, la forma del sistema constitucional argentino, y el último de los puntos que había quedado para desarrollar el día de hoy es el punto relacionado con la relación entre el Estado y la Iglesia. Evidentemente, teniendo en cuenta, digamos,
el momento en el cual fue adoptada nuestra Constitución, 1853, ustedes podrán entender que la relación entre Estado e Iglesia era realmente muy importante y muy estrecha. Y a tal punto que la Constitución originaria tiene importantes referencias respecto de no solamente, no de la religión, sino de un tipo de religión. Si bien nuestro sistema constitucional se encardina en torno a una modalidad, como habíamos dicho anteriormente, de una república representativa y federal, a pesar de ello, y el principio de igualdad de la ley, la Constitución hace referencias, o hacía, y ahora vamos a ver un poco la evolución, en relación con la Iglesia o con la religión y el Estado. Algo que ustedes tengan en cuenta que, bueno, prácticamente en toda la Edad Media, y sobre todo los sistemas monárquicos, no los de hoy en día, pero digamos que ¿no? la teoría que avalaba la existencia de un monarca, de un rey, si ustedes dirán, bueno, ¿por qué la realeza? ¿Por qué la existencia de una sangre azul? ¿Por qué la existencia de una familia o de un linaje que tiene un estatus especial y que además le otorga el poder de gobernar, ni más ni menos, y ejercer el poder político? Bien, esto empieza a cambiar radicalmente con la Ilustración, desde un punto de vista ideológico y filosófico, pero bueno, de hecho, digamos, ¿no? Desde diferentes enfoques, la existencia del monarca, la existencia de un rey, estaba generada o radicaba en cierta medida con que el monarca era el representante de Dios en la tierra. Entonces había una relación muy estrecha entre la figura del rey y la confesionalidad o la adopción por parte del Estado de un tipo de religión. Entonces, si bien o sea, gran parte de la revolución que planteaba la Ilustración, en términos ideológicos, tiene que ver justamente con la escisión, con la secularización del Estado y la Iglesia, ¿no? Esta ruptura está de entre la visión teológica, la visión de que el gobernante en algún punto tiene que ver con una especie de emisario, digamos, ¿no? O representante de Dios en la tierra, y por ende gran parte de, digamos, ¿no? de los actos de gobierno y la dirección del mismo en algún punto estaban relacionadas con la voluntad divina. Esto obviamente generó a lo largo de la historia innumerables atrocidades, si se quiere, de monarcas que bajo el nombre de Dios, con esto no estoy renegando de la existencia de Dios, sino simplemente con aquellos seres humanos que se arrogan la potestad de representar lo divino en la tierra y por ende, digamos, ¿no? Ejercer poderes sobre otras personas en nombre de Dios. El Estado constitucional... Sí. No, con respecto a eso, Sí. puede ser que el Estado no adopta la religión católica en particular como religión oficial, debido a que también en el artículo 25 intenta fomentar la inmigración europea que era de carácter protestante. Correcto, es así, es así. Ahora lo vamos a ver más en detalle, es correcto lo que usted dice. Quedó, o sea, a ver, la doctrina lo discutió, hoy por hoy ya no cabe ninguna duda de eso que usted está diciendo. En algún punto, ahora lo vamos a ver, digamos, la lectura, la letra de la Constitución podía dar lugar a algún tipo de interpretación diversa en cuanto a la oficialidad de la religión católica en el Estado argentino. Pero ahora lo vamos a ver concretamente, ¿sí? Pero bueno, esto ha venido evolucionando. No es lo mismo la relación entre Estado e Iglesia en 1853 a la actual.
Bien. Veamos entonces un poquito, digamos, a qué nos referimos. El artículo 2 de la Constitución, o sea, imagínense, el artículo 1, el más importante, como les decía, el que analizamos anteriormente, el que establece la forma del sistema democrático, el sistema constitucional argentino. La nación adopta el sistema representativo, republicano y federal de gobierno. Bien, artículo 2, acto seguido de establecer las bases fundacionales de nuestro sistema constitucional y nuestro sistema político, la Constitución plantea lo siguiente. Dice, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Artículo 2 de la Constitución. El gobierno federal, sistema federal, sostiene, es importante este verbo, sostiene, el culto católico apostólico romano. Bien, veamos, en general existen tres modelos, tres formas o tres modelos constitucionales en cuanto a la relación entre Estado y religión. El primer modelo es el modelo que se llama de la sacralidad. Modelo de la sacralidad, que eso implica la unidad de culto. Es decir, hay una especie de vinculación, unicidad entre el Estado y la Iglesia, y un tipo de religión. Existen a día de hoy varios estados del mundo que aún a día de hoy adoptan un sistema de sacralidad o de unidad de culto. Estoy pensando en algunos regímenes principalmente de carácter musulmanes, Arabia Saudita, ¿no? Donde hay una única religión dentro del sistema del Estado y es la que en algún punto informa también los actos de gobierno. Entonces, la sacralidad, como les decía, hay una unidad de culto y hoy por hoy, digamos, por la existencia de los derechos humanos y de estándares, sería inviable que cualquier Estado de la comunidad internacional obligue a todas las personas que habitan su territorio a adoptar el mismo culto. Pero claramente, en los sistemas, los modelos de sacralidad, existe una unidad de culto, hay un solo culto que es importante y es el relevante para el Estado y para la sociedad. El segundo modelo es el de la secularidad. Secularidad, ¿qué significa? Esto implica libertad más no igualdad de culto. Hay libertad de culto, pero no todos son iguales. El que quiera puede adaptar el culto que quiere, pero no todos son iguales. Entonces, libertad más no igualdad. Este es, básicamente, con algunos tintes, el modelo de nuestro sistema constitucional. Y ahora vamos a ver bien por qué. Y por último, el modelo de la laicidad, donde hay libertad e igualdad de culto. El culto es visto como una elección meramente personal, una ética privada de las personas. El Estado debe garantizar el ejercicio religioso y la libertad religiosa, pero no hay ningún privilegio ni ninguna opción válida en relación con un determinado culto. Las personas pueden elegir cualquiera o ninguno de los sistemas cultos y no existe ninguna prioridad, ninguna jerarquía. Sí, José, ¿alguien quiere hablar? ¿Sí? Pueden hablar, chicos, gente. Sí, por favor. Yo quería preguntar si el modelo de Inglaterra, en que el monarca es el jefe de la iglesia, sería de sacralidad. Hoy por hoy Inglaterra no, o sea, a ver, primero, a ver, no, yo creo que no. Es un poco complejo el sistema inglés, porque además, si vamos a la historia inglesa, imagínense que justo fue un monarca que que no lo dejaban casarse, quien cambió el rumbo del catolicismo hacia el protestantismo de ahí en adelante, digamos, ¿no? Inglaterra cambió el culto justamente porque un monarca no estaba autorizado por el Papa para poder casarse. Y entonces simplemente cambió el culto y eso implica que en Inglaterra no haya catolicismo, no sea, sino
digamos, un régimen protestante. Y por ende eso influyó en todas las colonias inglesas, en Estados Unidos, en Australia, etcétera, etcétera. A ver, Inglaterra es un sistema laico, digamos, laico, claramente. Yo lo entiendo así, hoy por hoy. Más allá, lo que pasa es que es una monarquía. Es una monarquía. Entonces, evidentemente, no es un sistema republicano donde, evidentemente, hay una persona que tiene un estatus diferente y una jerarquía diferente al resto de las personas, que tiene que ver con el monarca, con el rey o con la reina. Pero bueno, digamos, estos modelos no están muy claramente definidos y dan lugares, obviamente, a opiniones. Facundo, creo que vos querías también comentar algo. Sí, Sí, justo estaba tomando sí. un apunte y se me cortó el audio y no escuché cómo se llamaba el tercer modelo. El modelo de la laicidad. Laicidad, laico, un sistema laico. Viste, ustedes, hoy, por ejemplo, se conoce la laicidad en relación con la educación. Justamente Sarmiento fue uno de los que determinó la laicidad educativa. Nuestro país, ya desde hace más de casi 2 siglos, tenemos un sistema educativo laico. Pero esto sí tiene que ver con la relación entre el Estado y la Iglesia. ¿Por qué? Si nosotros vamos a los orígenes de nuestro Estado, y en general a todo lo que es la historia de la conquista y de la inmigración y de América, vamos a encontrar una relación directa entre educación y iglesia. Es más, los primeros educadores siempre fueron de origen religioso. De hecho, las primeras universidades fueron de origen religioso porque en la Edad Media los únicos que tenían acceso a los libros eran los clérigos, y la iglesia fue evidentemente la principal institución que durante siglos llevó adelante su tarea educativa. Pero bueno, justamente a través digamos, ¿no? de una evolución y del trabajo más particularmente de Sarmiento en relación con la educación, en nuestro país ya hace más de casi 2 siglos que tenemos una educación laica. Es decir, no hay ningún tipo de relación entre iglesia y educación. Eso no quiere decir que ahora lo vamos a ver un poco, un poco los ribetes de en qué consiste esto. Entonces, pero el tercer modelo, por lo que comentaba Facundo, es el modelo de la laicidad. Bien, ok. Primera cuestión que hay que determinar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto, sí. No sé si yo le entendí mal. Usted dijo que Australia era una colonia inglesa. Sí. Y también dijo de Estados Unidos. Sí. Yo eso, como no lo sabía, pensé que lo había escuchado. Estados Unidos, a ver, lo que pasa es que, a ver, sí, Estados Unidos es una colonia inglesa. Yo en realidad eso lo planteé en cuanto a que, justamente por ser colonias norteamericanas, tienen la herencia religiosa inglesa, protestante, como principal religión. Pero, por ejemplo, Estados Unidos es un buen ejemplo. O sea, Estados Unidos es un buen ejemplo porque en las formas Estados Unidos es un sistema laico, es decir, no hay una prevalencia religiosa formal, constitucional en el Estado. Pero ustedes analicen cualquier discurso de político de cualquier presidente de Estados Unidos, de cualquier orden político, y cada vez que termina un discurso, dice el presidente de Estados Unidos, dice God bless America. Lo dice todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que Dios bendiga a América, ¿no? A Estados Unidos. Hay en el discurso político norteamericano y los actos de gobierno, hay una referencia constante a Dios como fruto de verdad y de moralidad. Pero en los papeles... Moneda, inclusive. Hay moneda, además.
Pero, digamos, Estados Unidos, a pesar, digamos, por un lado es sin duda un país de avanzada en cuanto a respeto de instituciones democráticas y constitucionales. Ahora estamos pasando por un periodo realmente no visto, y algunos empiezan digamos, hasta el actual presidente ha dicho que no reconocería una victoria que no sea la suya, una cosa impensada en un régimen como el norteamericano. Entonces, pero bueno, estamos pasando por momentos raros en todo el mundo, inclusive para Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos, sí. Gracias. Sí, bien. Entonces, bueno, justamente aquí es donde voy un poco en cuanto a que estos son los modelos constitucionales, estamos relacionando un poco más la cuestión más normativa con lo real del Estado, pero yo creo que Argentina, en lo formal, pareciera ser un país más secular digamos, que Estados Unidos, o sea, en los papeles, pero a mí me da la sensación de que Estados Unidos es mucho más secular, si se quiere, que Argentina en la realidad. Bien, avancemos un poquito sobre esto. ¿Qué implica el verbo sostener del artículo 2? Esto generó grandes, digamos, interpretaciones, porque sostener podría, digamos, si dice el gobierno federal sostiene el culto, ¿qué implica esto sostener? Que asume como propia, sostiene para sí esta religión como una religión oficial o sostiene económicamente al Estado. En realidad esto ha tenido idas y vueltas, como les digo, a lo largo de la historia de la Constitución. Hoy por hoy, digamos, ¿no? La jurisprudencia de la Corte y la doctrina mayoritariamente han interpretado de forma restringida el verbo sostener, incluido el artículo 2, situando en términos de secularidad la relación entre el Estado y la Iglesia en Argentina, que la circunscribe, dice, a un mero sostenimiento económico a través de un presupuesto anual de culto, dentro del presupuesto general de la Nación. En lo concreto, nuestro sistema, nuestro gobierno, sostiene económicamente al culto católico. Destina dinero de los presupuestos generales, es decir, de nuestros impuestos, destinado a un determinado culto y no al resto. Por eso se dice que en nuestro sistema democrático hay igualdad de culto, perdón, hay libertad de culto, pero no hay igualdad de culto. Hay un culto que es más importante que el resto, que para nuestra Constitución, para nuestro sistema constitucional, tiene más relevancia. Bien, el doctor Jiménez, ¿qué opina el doctor Jiménez sobre esto? Y esto lo van a encontrar en su libro. Bueno, en primer lugar entiende el doctor Jiménez que la Iglesia no es un poder político con facultad de dictar leyes de carácter civil. No, digamos, ojo, en algún momento, como les decía, la Iglesia desempeñó funciones de carácter civil, como podría ser en materia de matrimonio y en materia educativa, como les había dicho. Las iglesias, digamos, ejercían o dictaban o educaban, y en algún punto también establecían los vínculos matrimoniales, los vínculos familiares, por decir una forma. De hecho, si ustedes quieren buscar alguna partida de nacimiento, de casamiento o cualquier acto civil de personas de hace más de 150 años atrás, lo tendrían que buscar en las iglesias, porque no había registros civiles. Las iglesias eran los únicos que registraban los matrimonios y los únicos encargados también de, digamos, de generar los vínculos matrimoniales. Nuestro sistema actual y nuestro régimen constitucional, al plantear una relación secular, digamos, ¿no? Le priva a la Iglesia de ejercer funciones de carácter civil. De eso, en algún punto ha sido criticado, digamos, Villar Campos, que él era muy pro-católico, él planteaba que debía respetarse, digamos, ¿no? La facultad religiosa, digamos, ¿no? O de la Iglesia del casamiento. Por ejemplo, en Argentina solamente el único casamiento, o sea, nosotros podemos, la
las mujeres sobre todo les gusta eso de casarse de blanco por iglesia y ser bendecidos, cosa que es absolutamente respetable y de hecho la mayoría lo adoptan, pero lo cierto es que esa ceremonia religiosa, ese sacramento, no tiene, digamos, relevancia civil. Entonces, para que exista una unión matrimonial, formalmente, civilmente, con efectos civiles, no dentro del Código Civil, tiene que hacerse ante un funcionario público del registro civil de las personas, listado de las personas. Pero, por ejemplo, el caso de España. España tiene uno puede casarse por iglesia o por registro civil, y ambas tienen efectos civiles. En España uno va y se casa por iglesia y el acto matrimonial que le otorga la iglesia tiene validez civil. En el caso de Argentina, no. No tiene funciones de carácter civil. Segunda cuestión, la Constitución otorga preeminencia a favor del culto católico. Claramente, esto, digamos, ahora lo vamos a ver, pero no solamente tenía que ver con el artículo 2, sino, por ejemplo, y esto ha sido reformado en el año 94, cuando exigía que nuestro presidente fuera católico. No podía haber un presidente que no tuviera, o sea, tenía que ser declarado, digamos, o confeso, feligrés y creyente en la fe católica para poder ejercer la figura de la presidencia. Esto fue reformado recién en el año 94, para que tengan una idea. Bien. Tercer cuestión, el alcance del artículo 2 no es otro que el de establecer que los gastos del culto serán solventados por el Tesoro Nacional. Entonces, el artículo 2, según el doctor Jiménez, y la mayoría de la doctrina y la mayoría de la jurisprudencia, tiene que ver con un sostenimiento de carácter económico, pero no implica nada más en términos políticos para el Estado. Y por último, dice el doctor Jiménez, la Constitución desechó la proposición de que el catolicismo fuera declarada religión del Estado y la única y verdadera. Eso se planteó en su momento en la Convencional Constituyente originaria de 1853 como una opción a incluir en la Constitución que finalmente se desechó. Es decir, Argentina en 1853 se debatía entre, como les decía, el modelo de la sacralidad y el modelo de la secularidad. Habiendo triunfado el modelo de la secularidad, y ahora, digamos, en la actualidad estamos transitando probablemente hacia un modelo de la laicidad, aunque no logrado del todo. No logrado del todo, primero porque no se han eliminado el artículo 2 de la Constitución, y digamos, en una reforma legal importante que se hizo en nuestro país hace recientemente, en 2015, es decir, la reforma del Código Civil y Comercial, se estableció, digamos, ¿no?, como la Iglesia Católica como una persona jurídica de derecho público. Tiene un estatus jurídico como persona jurídica diferente, inclusive en nuestro Código Civil. Bien, ¿qué más? A ver, una cosita más importante. Bien, veamos un poquito, como les decía, y ya con esto vamos a ir cerrando, la evolución constitucional de la secularidad, conforme, como les había dicho, algunos avances, algunas tendencias justamente emanadas de la reforma del año 94. Primero, se ha acentuado la igualdad de cultos cuando se suprimió la obligación constitucional del presidente y vicepresidente de pertenecer al culto católico, ex artículo 89 de la Constitución, que establecía, como les decía, el requisito de que el presidente y vicepresidente pertenecieran al culto católico. Hoy por hoy eso ha sido eliminado, con lo cual hoy por hoy puede ser presidente alguien que profese la religión maometana, judía o atea, si se quiere. No hay ningún tipo de referencia a la confesionalidad del presidente y del vicepresidente. Segundo, se ha eliminado del texto constitucional ciertas instituciones reguladas en ella. Por ejemplo, el ejercicio del patronato por parte del Poder Legislativo y Ejecutivo, y el otorgamiento de pase de bula y
y rescriptos pontificios o decretos de los concilios. Es decir, en la Constitución todavía hablamos de hecho todavía la Constitución habla de tratados y concordatos con la Santa Sede, cuando en realidad el concordato no es más que un acuerdo internacional con el mismo rango de un acuerdo que pueda establecer el Estado con otro Estado extranjero. Pero bueno, para nuestra Constitución está la relación entre Argentina y el resto de los estados del mundo y entre Argentina y la Santa Sede. Todavía, justamente para el Estado argentino, la relación con el Vaticano sigue siendo, al menos en los términos formales, una relación importante. Pero se fueron eliminando, como les decía, como decía el doctor Jiménez, algunas instituciones reguladas en el texto constitucional relacionados con el régimen de la Iglesia Católica. Y por último, se eliminó con la reforma la potestad del Congreso de autorizar el establecimiento de nuevas órdenes religiosas y también la facultad de ese cuerpo para promover la conversión de los indios al catolicismo, algo que estaba planteado en la Constitución originaria. Justamente esta, si se quiere, visión evangelizadora por parte del Estado argentino, que a algún punto les da una pista justamente en 1853 de la importancia que tenía el catolicismo para el Estado. Es decir, como les decía, estábamos ahí justo entre la secularidad y la sacralidad. Pero bueno, actualmente, como les decía, si entramos un poco más, si hilamos un poco más fino, en relación con la libertad religiosa, como les decía, nosotros tenemos un sistema de igualdad, digamos, de libertad de culto, pero no de igualdad de culto, y sí tenemos una garantía constitucional de libertad religiosa. La libertad religiosa. ¿Qué implica la libertad religiosa? Bueno, vamos a analizar algunos de los elementos que integran esta garantía constitucional de la libertad religiosa. ¿En qué consiste la libertad religiosa? Bien, en primer lugar, la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, y esto es que cada persona tiene la libertad de, digamos, de adoptar cualquier creencia que estime adecuada. Puede ser cualquier religión, cualquier creencia. Como les decía, nosotros tenemos un sistema constitucional que garantiza la libertad religiosa y también la no creencia religiosa, si se quiere. Entonces, el agnosticismo y el ateísmo, por decir una forma, también entra dentro de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. También está, obviamente, la libertad de culto, que está relacionado con la libertad de conciencia. La libertad de conciencia quizás está relacionada más con una convicción íntima del sujeto, que la persona la puede dejar hacia adentro o no, y la libertad de culto tiene que ver ya con ya con el ejercicio, la exteriorización, por decir una forma, de la conciencia del sujeto. También está garantizada. Entonces está garantizada hacia adentro, hacia la conciencia de la persona, y está libertada hacia afuera, cuando la persona exterioriza, digamos, ¿no?, su creencia, su culto y su libertad religiosa. ¿Alguien quería hablar? ¿Sí? ¿No? Seguimos. También, nuestro sistema constitucional garantiza aún, y esto está en un proceso de evolución, es un tema controversial, pero lo cierto es que hoy en nuestro sistema constitucional y nuestro sistema legal, los padres tienen el derecho de decidir la orientación espiritual y religiosa de sus hijos. Esto tiene, como les decía, en algunos puntos, y sobre todo en algunos países, ya empieza a ser cuestionado. Digamos, ya hay partes, digamos, de algunos defensores, sobre todo de enfoques de derechos humanos y de derechos del niño o de las niñas,
que plantean que el niño tiene derecho a la libertad religiosa y que los padres no deberían interferir en la elección de la orientación espiritual de sus hijos. Esto es un tema bastante complejo, pero en principio, hoy por hoy, al menos en Argentina, los padres hasta la mayoría de edad tienen digamos, como regla la facultad de elegir la orientación religiosa hacia sus hijos. ¿Qué más? También la libertad religiosa implica el derecho personal de cada uno de nosotros de elegir participar o no de cualquier acto religioso. Nadie puede ser compelido ni obligado, bajo ningún punto de vista, digamos, a participar o no participar. Esto siempre tiene una dimensión activa o pasiva de cualquier acto o ceremonia religiosa. También esto implica la libertad religiosa, el derecho personal a no ser obligado a prestar juramento de conciencia. De hecho, tengan en cuenta, antes, justamente, cuando el presidente tenía que ser católico, obviamente el juramento, ¿se acuerdan el juramento que piensan en el acto de gobierno? Que le toman, bueno, el juramento tenía que jurar por Dios y por la patria y por la Constitución, ejercer fielmente su cargo. Ahora es una elección. Cada presidente elige si quiere jurar por Dios, si quiere jurar, es una elección. Nadie puede ser en Argentina obligado a jurar, a prestar juramento en virtud de una creencia religiosa. Eso no implica que no haya que prestar juramento, ojo. De hecho, ustedes cuando se reciben de abogados y se quieren matricular, van a tener que prestar un juramento. Y juramento es algo que se presta en el ejercicio de algunas funciones, o función pública, cualquiera de esas, se presta juramento, pero es un juramento de ejercer fielmente el cargo. No tiene que ver con una relación a una confesionalidad o una religión determinada. También implica la libertad religiosa el derecho personal de asistir y de disponer tiempo para asistir a prácticas religiosas. Esto, por ejemplo, se ha planteado en relación con algunas otras religiones, por ejemplo, la religión judía, que plantea el Sabbat, digamos, ¿no? El sábado como un día de retiro y de no trabajo, y se ha planteado hasta constitucionalmente que, digamos, ¿no? Algunas comunidades plantean que ese día tiene que estar eximidos de cualquier tipo de obligación, porque justamente para la religión judía el sábado, al menos, digamos, quizás el más ortodoxo, plantea que el sábado es un día especial de la semana en el cual no se ejerce ningún tipo de trabajo y está reservado justamente para la religión. También implica el derecho a no recibir discriminación por razones religiosas. El derecho estamos hablando de todo lo que es el contenido del derecho a la libertad religiosa. También el derecho a contraer matrimonio de acuerdo a su propia religión. La única diferencia, como dijimos, que ese matrimonio, ese acto religioso de matrimonio, o sea, nosotros tenemos derecho a que nos case quienes queramos. Un cura católico, digamos, cualquier, digamos, no sé, un líder mapuche, o puede ser también, no sé, un ministro de la cultura, perdón, de la religión musulmana, o un rabino, si se quiere. El derecho también implica el derecho a no recibir una enseñanza opuesta a su propia religión, y esto plantea justamente la cuestión de la laicidad de la educación, y es decir, la educación está pensada desde el punto de vista del Estado para generar ciertas formaciones al sujeto, pero bueno, desde ya se puede imaginar que no está exenta de grandes cuestionamientos a día de hoy.
Pensemos, por ejemplo, las resistencias que se han generado dentro de lo que se considera como el ESIM, ¿no? La educación sexual integral, que es norma, es ley dentro del contenido educativo, y todavía algunos colegios se resisten por influencias religiosas a brindar estos contenidos dentro de la educación, considerado, en algunos casos, escudados dentro de, dentro de la libertad, del contenido de la libertad religiosa. Es decir, que estos contenidos serían opuestos a una creencia religiosa. Profesor, Sí, buenas noches. sí. Buenas noches. Sí. Por ejemplo, en caso de un colegio católico, se me vino Sí. a la mente, que vaya un chico de otra religión, ¿cómo se aplicaría esto en caso de que, por ejemplo, quede exento de practicar una actividad como catequesis, la cual va claramente contra su... A ver, es buena la pregunta. Igual esto no hay muchos grises en esto. Sobre todo, a ver, uno podría plantear que digamos, el Estado garantiza la educación gratuita para todo el mundo y laica. Es decir, entonces, en principio, aquella persona que vaya a un colegio religioso es por elección, no es por obligación. Entonces, uno plantearía que si uno elige un colegio religioso, en principio debería ser porque adopta las convicciones de esa religión. Con eso no quiere decir. Ahora, el problema acá se genera cuando el Estado pone dinero, y estamos hablando de lo que se llama la educación concertada. Es decir, ojo, porque el Estado está poniendo dinero acá. No es que, porque acá, de hecho la matrícula, y ahora, bueno, ahora saben que el Estado ha empezado a retirar un poco esa financiación educativa hacia ciertos colegios religiosos, ¿no? Pero aseguralo, papá. José, hey. Deshabilitamos el micrófono, ¿vale? Entonces, no obstante, Ulises, ¿no? Yo sé un poco, digamos, porque tengo algunos colegas, amigos que son docentes y algunos dan en colegios católicos, ¿no? Que hay diversidad de criterios. Entonces yo sé que hay muchos colegios católicos que respetan, que vayan alumnos y que, por ejemplo, no vayan a catequesis. Obviamente no toleran que haya una especie de, digamos, ¿no? Como de blasfemia hacia la religión, que me parece que es entendible, ¿no? Como le vuelvo a decir, acá no, pero dentro hay libertad, hay unos que son más rigurosos que otros, pero acá yo creo que el cuestionamiento tiene que ver justamente con, digamos, el hecho de que el Estado ponga dinero público en colegios religiosos. Bien, más cosas. Dentro del, como les decía... Disculpe, profesor, una sí, pregunta. Sí, Mauricio. Porque siempre estuvimos hablando de religiones como bien establecidas, como una cantidad, como bien formalizadas. Sí. Pero hay un montón de cultos más modernos, enrolados a lo mejor en la doctrina New Age, que a lo mejor van haciendo un mixer de creencias de alguna religión, las mezclan a lo mejor con un poco de hinduismo, budismo, y sacan una síntesis de otra cosa, que incluso hasta ni siquiera se llaman a sí mismos religiones, son creencias en sí, qué sé yo, puedo también, incluso hasta, por ejemplo, el Reiki y todo eso. ¿Qué manera hay regulaciones en ese sentido? De hecho hay un registro de culto del Estado. El Estado lleva adelante un registro de religiones, digamos, reconocidas y demás. Es decir, el Estado va haciendo una especie de, ¿cómo decir?, de reconocimiento de ciertas
de ciertas creencias, de ciertas religiones, y a los cuales obviamente les otorga cierta protección legal. Lo que pasa es que hay otras algunas que se mantienen, quizás son sectas, que además están como al margen de la ley, pero también ahí plantea un poco el rol del Estado. El rol del Estado, hasta qué punto el Estado debe intervenir o no debe intervenir, si el Estado debe reconocer o no reconocer a una determinada agrupación del carácter de religión o no, bajo qué parámetros lo hace. Hay algunos parámetros, pero todos son bastante discutibles. De hecho, yo hace un tiempo atrás había leído un artículo de un autor irlandés, un filósofo, que él hizo una especie de comparación y tomó 2 o 3 religiones y las comparó con 2 o 3 equipos de fútbol como agrupaciones, y cuando empezó a ver qué características tenían uno otro, y dijo, son exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, la creencia, digamos, ¿no? en un equipo de fútbol, la creencia en una determinada religión, desde el punto de vista formal, son difíciles de distinguirla. Son difíciles de distinguirla, porque tiene que ver un poco con la creencia de cada uno y está dentro de la libertad religiosa. Y esto no genera demasiados problemas desde el punto de vista de la relación, digamos, del Estado. El problema se empieza a generar cuando el Estado empieza a privilegiar o a asignar recursos o a generar ciertos tratamientos diferenciados con ciertos grupos que otros no. No se sabe si depende de la cantidad de fieles, de la cantidad de tiempo que lo viene haciendo, de la convicción o no digamos, ¿no? de las ideas que defiende, pero bueno, digamos, este es un terreno bastante complejo, por cierto. Bien. Otra cosa Sí. que estuvo hace un tiempo en boga era que ese sostenimiento que Sí. hace el Estado sobre la Iglesia Católica tiene que ver con cuando usted dijo recién la cantidad de fieles, porque hablaban también de que la cantidad de gente bautizada Sí. se referían. Cuando querían, creo que era el tema, en cuestión era el tema de la ley de interrupción del embarazo, proponían, digamos, hacer un boicot a la Iglesia Católica, Sí. proponiendo la apostasía, ¿no? Borrar Sí. el bautismo. Sí. Sí. ¿Tiene que ver Bien. con la cantidad de bautizados, que el registro que llevan, o no? No, a ver, no, por eso digo, hay elementos para reconocer un culto, tiene que ver un poco el tema de la cantidad de feligreses, por decir una forma, sí tiene que ver, pero como les decía, no hay un número determinado. No es que, yo llego a cierta cantidad de gente y ya puedo ser reconocido como iglesia. Es una combinación de elementos que hay que tener. Pero me refiero a la cantidad de dinero que recibe la iglesia. No, a ver, el Estado le otorga una cierta cantidad de dinero a la Iglesia Católica un poco por el vínculo histórico y constitucional que tiene. Pero de hecho, la cantidad, digamos, ¿no? Si se quiere, de creyentes de otras religiones en Argentina ha ido creciendo insensablemente. Hoy por hoy la iglesia evangélica, por ejemplo, es una iglesia que ha crecido en las últimas décadas de forma exponencial, siendo el catolicismo ha perdido. Y entonces, la verdad que no hay un registro oficial o una forma determinada de decir cuántos, es difícil. Salvo, o sea, sí hay una forma del Estado de saber cuánta gente se casó, o sea, la iglesia lleva registros de cuánta gente se casó, de cuánta gente se bautizó, o sea, tiene registros de eso, la iglesia católica por lo menos, imagino que las otras iglesias también lo deben tener, pero eso no incluye a todos los creyentes, gente que dice creer en la iglesia o va regularmente a una parroquia, a una sinagoga o a una mezquita. Entonces es muy difícil determinar cuánta gente es creyente en una determinada religión. No, pero lo que pasa es que hasta que no se cumplimenta ese trámite de apostasía, Sí. quien está bautizado, por más que después se convierta, Claro, sí, por no hacerse ese trámite, no borra su bautismo, a eso me refiero. Por supuesto, sí, tal cual. De hecho,
por ejemplo, en Argentina no es tanto, pero en España el derecho canónico es un derecho, se estudia, hay muchos abogados que hasta ejercen derecho canónico. ¿Por qué? Porque pueden anular un matrimonio, pueden la apostasía, o sea, hay todos trámites legales, canónicos, que tienen que ver justamente con el derecho en la religión, que va más allá de la creencia en una religión, digamos, ¿no? Pero es cierto lo que usted dice, digamos, ¿no? Para la Iglesia Católica, una persona bautizada es un creyente, aunque después públicamente, de hecho yo soy una persona que públicamente me defino como ateo y yo fui bautizado, entonces lo más probable es que la Iglesia sostenga que yo soy un creyente cuando yo, digamos, no soy un confeso ateo y científico evolucionista. Pero bueno, eso también depende un poco de la política hacia el interno de la Iglesia, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Alguna cosita más? Bien, no, y el último elemento que hemos planteado dentro de lo que es el contenido de la libertad religiosa es el derecho de la Iglesia y de las confesiones a prestar asistencia religiosa a fieles en cualquier parte. Hospitales, cárceles, cuarteles, eso también está regulado y reconocido por nuestro derecho, y es que, y acá esto sí se aplica no solamente en el ámbito de la Iglesia Católica, también digamos, en hospitales y demás, sobre todo, digamos, ¿no? Las personas que ya están en espera de la muerte o en cárceles y demás, existe el derecho digamos, tanto de las personas como de los curas o de los ministros de asistir a sus feligreses en ciertos contextos. Y esto tiene que ser respetado por las instituciones carcelarias, por los hospitales y por el Estado en general. ¿Ok? Bueno, gente, vamos a terminar entonces con hoy, con este tema, la relación entre Estado e Iglesia. Con esto cerramos el punto 2, con esos 3 grandes temas que vimos: democracia constitucional, formas del Estado constitucional argentino y relación entre Estado e Iglesia. Con esto cerramos el punto 2 y ya a partir del martes que viene, 2015, que quede ahí anotado, 2015, así nos esperamos todos de un lado y del otro. A partir de las 20:15 nos conectamos y arrancamos con bolilla 3.3, supremacía de la Constitución. ¿Ok? Bueno, buenas tardes a todos y todas y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Chau, chau. Gracias, profe. Nos Chau, chau, vemos. chicos. Chau, chau. Gracias a ustedes.